Amigos, continuamos aquí por la señal de Saber Sin Fin. Esta vez nuestro invitado es Fernando Acosta Reyes y estamos hablando acerca pues de los festejos del Día del Músico, tanto aquí en Puebla como pues en México. Y además también se celebra en varias partes del mundo este festejo. Vaya, claro, no sí, es sí. únicamente exclusivo de nuestro folclore mexicano, sino que vaya, es un día internacional. Y aprovecho para enviar saludos a nuestro amigo Gaudencio. Gracias por sus comentarios, y él comenta que él aún recuerda pues ese parque de San Luis y las pulquerías. Casualmente hoy se acabaron las pulquerías. Sí, pues ahí en la plazuela de los Sapos estaba la proverbial, la legendaria La Bella Elena, ¿te acuerdas? Elena, ahí en claro, la esquina. Sí. Y enfrente había una tienda yo creo que de abarrotes variados, pero había bebidas. Sí. Recuerdo ahí ¿cómo se llama el tejocote famoso? Uh-huh. El tejón. Traicionero como él solo, ¿no? Sí. Tú te lo tomabas como refresco y al rato no te podías levantar, ¿sí? Aunque ahí queda, vaya, en la contraesquina de la famosa Bella Elena, pues está La Pasita. Claro, también. Tradicional lugar de bebidas y de cancioneros también ahí. Sí, también. Fíjate que yo supe ahí, ves que no sé en qué haya terminado el concurso, pero había un concurso que al que se tomara 100 vasitos pequeños, las vasitas, recibía un premio en efectivo y todo. Y yo conocí a un muchacho en esos años, en 83, que se llamaba Joan, era catalán. De estos españoles que se venían de aventura antes, así, muy común acá en México. Y él hizo historia porque le faltaron 7. Se tomó 93, pero ya no pudo más y vino una ambulancia por él al hospital, ¿no? Sí. Pero casi se lleva el premio. Ese lugar es muy curioso porque, bueno, hay muchas cosas curiosas. Tienen ahí unos mostradores repletos de figuritas, de souvenirs, llaveritos y, bueno, en fin. Y cosas tan chuscas que, vaya, por ejemplo, como te preparan tus bebidas ahí al momento, tienen ahí varias botellas, pero con ciertas marcas por ejemplo, de detergentes y de eso. Y entonces es curioso porque piensas que vas a tomar pues detergente. Sí. Oye, ¿qué de casualidad ahí no tienen también unas que están graduadas? Sí. Así como tubos de ensayo. Sí, claro sí, que ¿verdad? sí. Sí, ya recuerdo algo así también. Y cosas curiosas como, por ejemplo, tienen ahí la brocha con que pintaron el Mar Rojo, el compás que sirvió para trazar el círculo vicioso. Sí, ¿no? Indiscutible. Tienen ahí una pecera, ahí se encuentra el pez invisible, hasta hay un premio para quien vea el pez invisible. Es como con 50, yo creo, 50 pasitas ya como que le empieza a ver el contorno, yo creo. También tienen ahí, recuerdo, las herraduras del caballo de Troya. Sí. Sí, es un lugar muy... Sí, muy bueno. Y tiene ahí, también he visto que tiene algunas fotografías antiguas, vaya, pienso yo que son pues de inicios del siglo XX, esas fotografías, una serie de fotografías de Puebla, vaya, muy curiosas, ¿no? Porque es la Puebla que ya no conocemos, la Puebla que quedó en el olvido. Y como esos lugares como La Pasita, pues en aquella época de los años 50, 60, 70, yo creo que hasta los 80, aún existían las pulquerías, las famosas pulcatas. Sí. Entonces los músicos era un recorrido por todas las pulquerías, restaurantes, bares, buscando al cliente, a quien cantarle, a quien estuviera festejando su cumpleaños, y bueno, ahí se le cantaba. Fíjate que yo recuerdo hace muchos años, en 1973, iba yo en tercero de normal. Entonces tenía de mis grandes amigos, porque tenía yo así como 4 o 5 bloques de grandes amigos. Entonces uno de ellos se le conocía cordialmente como los alcoholes, no sé por qué. Sí, la mayoría de Atlixco, pero también había un poblano, un gran amigo mío. Y ahí conocí el Nivel, el famoso Nivel. El Nivel. Que ahí, bueno, estaba enfrente de la editora de Puebla, entonces todos los periodistas pues ahí llegaban
hacían una escala técnica, ¿no? Sí, para y todo. había de botar unos exquisitos caracoles de esos panteoneros. Eso sí, ya no me tocó. Eso pues ya. Pero lo que me llamó la atención es que había ahí llegaba un trío, pero un trío como porfiriano, era con guitarra, salterio y creo que violín. Oye, pero qué agradable ambiente se armado. Sí. No como ahora que te ponen el escandalazo ahí de la rocola, Claro, que ponen, sí, no, sí. sino que te daba gusto estar ahí. Claro, ¿no? la música en vivo, vaya, ya lo dijo aquel gran líder y músico sindical, Venus Rey, la música viva siempre es mejor, ¿no? Uh-huh. Y vaya, sí, en otras épocas se usaba el salterio, cosa Sí. que, vaya, creo que precisamente en el conservatorio había dos hermanitas, ¿no recuerdas? Creo que eran de Tlaxcala, que eran, tocaban el salterio por tradición del papá y creo que estaban dentro de la Orquesta típica. de la orquesta típica. Sí, no recuerdo sus apellidos. No, sí sé quiénes son, pero tampoco me acuerdo sus nombres, pero sí. Pero sí, vaya, el salterio de tradición, vaya. Sí. Y bien tocado, bien ejecutado, Sí. ¿no? Vaya, no improvisado. improvisadamente. Sí. Fíjate que recuerdo sí también de esa anécdota de los músicos, porque se considera, y es un prejuicio que hay, no solo acá en México, eso es bastante general en todo lo que es el tercer mundo, ¿no? O sea, los países muy poco desarrollados en sentido de social, que se considera que los músicos son una especie de sirvientes que no son dignos de disfrutar la vida. Y recuerdo una anécdota de un gran amigo que tuve allá en la universidad, Roberto Martínez Garcilaso, que él pues era el grillo de ahí. O sea, por eso, precisamente nos conocimos por eso, ¿no? Por afinidad grillesca. Entonces él organizó una planilla para contender por ¿cómo se llama? Por la consejería, ¿no? Los consejeros alumnos dentro del consejo universitario, que le puso contrapunto. Y fue una planilla bohemia, me acuerdo. Entonces él diseñó un cartel para la propaganda e hizo una cosa que a mí, me pareció genial en su momento, porque él puso, para ilustrar eso, decía contrapunto, unas letras ahí, todo a mano, no había computadoras como claro, ahora, ¿no? Sí. Todo era a mano y Roberto no era precisamente dibujante, ¿no? Pero de ilustración tomó un dibujo de Picasso, de esos dibujos a tinta, donde se ve a un hombre y al Minotauro y otras dos muchachas conviviendo juntos, desnudos, ¿no? Entonces lo que le hizo, en lugar de la cabeza del hombre, que se le pone la de Beethoven, ¿no? Y ese era, ¿no? Y fíjate, a algunos les escandalizó, pero hubo muchos a quienes les encantó eso. En una de las cosas que vimos ahí, porque todavía estaba se llamaba Departamento de Música en el segundo patio del edificio Carolina. Claro. Una de esas, estamos exactamente enfrente, ahí en el segundo patio, del otro lado del patio, precisamente, y vemos cómo pasan dos muchachas, supongo que eran estudiantes de la preparatoria Zapata, y así ven que nadie las vea, y así discretamente se llevan el póster. Qué bueno, ¿no? Digo, ahí está, qué mayor elogio, ¿no? Claro, sí. Porque es la imagen de la sensualidad, que el músico es un ser sensual y disfruta la vida, no es ningún amargado ni ningún sirviente, ¿no? Claro, sí, sobre todo, vaya, tenemos el privilegio y la historia lo respalda, que los músicos siempre han estado de los grandes líderes y los grandes gobernantes, no solamente como sus sirvientes, que en este caso sí lo toman así, pero sí, vaya, nosotros desde el punto de vista como músicos, vaya, tenemos el privilegio de estar en grandes palacios como en casas muy precarias, ¿no? Sí, sí. Pero vaya, es el privilegio que tienen los músicos como músicos, ¿no? Cosa que, digamos, otros profesionistas, pues no se les da eso, ¿no? Y sobre todo tenemos el privilegio de la sociabilidad, ¿no? Vaya, tenemos la facultad de tener amigos, pues, de todos los niveles. Ah, claro, sí. Claro, eso es un privilegio que totalmente, sí. También no se le da a mucha gente, ¿no? Y Vaya. fíjate, nos parecemos en eso a los políticos, pero nosotros los tenemos en buen plan. En cambio los políticos lo tienen, pero en contra. Claro, sí. Y eso, sí, pues, es la sociabilidad, pero desde los dos puntos opuestos de vista. Exactamente, ¿no? Vaya, eso es un privilegio que no se le da a otra gente, sobre todo, vaya, los músicos tú eres músico y ya tienes esa consigna de que puedes convivir en la casa más humilde hasta en el palacio más grande, ¿no? Sí, así es, exactamente así es. Y vaya, ese es uno de los privilegios. Y bueno, pues recordando también grandes músicos, como estábamos hablando hace rato de los músicos mexicanos
académicos del siglo XX, de los inicios, recordando a Blas Galindo, a Moncayo, con su guapango, que, guapango. Vaya, que es... Fíjate que se conoce poco esta generación, porque tenían dos, bueno, ellos, su obra es continua, es constante, es como la de todo artista, es floreciente siempre, orgánica con él, pero pues por conveniencias de demagogia, hay que llamarle cosas, le dieron más importancia a las folclóricas o costumbristas, pero también tienen obras muy académicas, sí, de música pura, que también valen grandes mucho conciertos, la pena. Sí. Grandes conciertos para todos los instrumentos y orquestas. Sí, cosas realmente en su momento impresionantes, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que México acababa de pasar por una revolución, hubo que empezar todo de nuevo, pero sí había cosas de mucha calidad. Sí, y sobre todo en el proceso precisamente de la revolución, vaya, aparte de la supuesta calma que hubo con el gobierno de Díaz, pues empezaban los problemas sociales ya a incrementarse como siempre ha sucedido en nuestra historia, como lo estamos percibiendo al día de hoy. Sí, vaya, tenemos así es. grandes problemas sociales. Y aún así la música se sobrepuso a ello y vaya, floreció de una manera, sobre todo, no a nivel regional, sino que fue ejemplo para el mundo, ¿no? Vaya, estos músicos como Blas Galindo, Silvestre Revueltas. Sí, indiscutible. Fíjate que alguna vez comentando con otro amigo, también músico, con Moy Román, una vez escuchando a Revueltas, dice, fíjate, Revueltas, se oye su música moderna, ¿sí? Para la época pues, estaba a la altura de Stravinsky o del que quieras, ¿no? Acá no, como siempre, ¿no? Alguna ocasión fui a comprar música, una casa de música, no todavía existe ahí por el centro. Y entonces vi unas cancioncitas populares arregladas para el piano por Manuel M. Ponce. Y entonces, bueno, sí, digo, me gustó, ya pregunté el precio y le digo a la señora, digo, me llevo esta así. Y dice, oiga, ¿y por qué está en inglés? Digo, porque aquí dice que la editorial está me parece que en Hamburgo, en Nueva York, y no me acuerdo de qué otro lugar. Dice, pero sí es música mexicana. Digo, sí, pero aquí no la aprecian. Esa es la cuestión, por eso a lo mejor la editan en el extranjero que acá. Sí, eso es cierto, vaya, suele suceder en muchos casos y vaya. Pero vamos a continuar con esta historia porque aquí nuestro amigo David, el nuevo David terrorista del tiempo, ya nos marcó el compás. Nos está marcando el compás como si fuera músico de verdad. Regresamos en un momento aquí en Cuéntanos.